noches. Estamos con el doctor Pablo Romo para poder charlar unos momentos, unos 15 minutos. Le vamos a robar. ¿Qué opina sobre las elecciones de 2012 para que se va a presentar en futura? ¿Ve a la sociedad muy preparada, tiene una conciencia nacional? ¿O cómo ve la sociedad para las nuevas elecciones de 2012? ¿O cómo ve el panorama para...? Yo creo que es importante reflexionar en torno a ello. Sin embargo, hay que reflexionar en torno al presente inmediato, es decir, la construcción de una nueva sociedad ya desde hoy, no esperar al 2012. Tenemos hoy una serie de tareas muy importantes que construir, que generar para poder llegar a las elecciones del 2012. Ciertamente es indispensable participar, pero fundamentalmente es indispensable participar en la sociedad, en la construcción de un tejido social nuevo. Esto es más importante que el mismo proceso electoral. ¿Cuál sería la herramienta eficaz para poder empezar a construir ese mundo que nos... Yo creo que las discusiones como las del día de hoy que nos genera este libro es un pretexto estupendo para poder reflexionar en torno a la situación que vive el país, a la situación del contexto mucho más amplio a nivel global. Es indispensable generar espacios de reflexión, de discusión, buscar alternativas locales, implementar articulaciones más regionales. ¿Qué ha faltado en la sociedad, en los políticos, en los universitarios, en los intelectuales para resolver ese conflicto de violencia que se presenta hoy en día? Bueno, ¿Qué es lo que ha faltado? Hay muchas cosas, o sea, los niveles de participación de la sociedad son mínimos. Los de los políticos es en muchas ocasiones la complicidad de las autoridades que tienen que tomar decisiones, pluralizar la estrategia y ampliar en función de la persecución de los crímenes, concebirlos tanto como un problema de salud pública como un asunto que se tiene que resolver desde los bancos, desde las fronteras y desde las relaciones internacionales, particularmente con Estados Unidos. Muy bien. Se ha dicho que los valores son indispensables para resolver todo conflicto violento, ¿verdad? Actualmente, hace un mes, el doctor Enrique Krause publicó su libro al que llamó Redentores y dice que México no debe caer en la redención de personajes. ¿Usted qué opina? ¿México debe de seguir una figura que lo saque de los conflictos violentos, de la miseria o de la pobreza que... Yo creo que necesitamos seguir los principios fundamentales de nuestra conciencia y considerar la política como un medio mal menor para poder tener un orden social. Creo que es indispensable la organización desde la base, la reflexión en la calle, en las comunidades, en las escuelas, para discutir en torno a un proceso nuevo de sociedad. Creo que las grandes soluciones no se construyen desde arriba, se construyen desde abajo. ¿Usted qué opina sobre la estrategia? Muchos intelectuales dicen necia, incluso incoherente del presidente de México, llamado presidente de México, mal llamado, Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Hinojosa. ¿Qué opina sobre atacar la violencia del narcotráfico con violencia militar? Yo creo que es indispensable desarrollar una estrategia más amplia, como dije en mi respuesta anterior, es decir, considerar la cuestión por ejemplo, del consumo de las drogas como un problema de salud pública, considerar el problema del crimen organizado desde diferentes ángulos, particularmente desde los bancos donde se está lavando el dinero, donde se transfiere el dinero criminal. Es indispensable hacer una investigación mucho más profunda en torno a la participación y la complicidad de autoridades, más que de perseguir campesinos y productores, perseguir quienes dan la cobertura para que la criminalidad florezca. ¿Cuál ha visto la labor de la universidad, de esa Universidad Autónoma de Guerrero, con otras universidades del país? ¿Qué es lo que ha faltado? Tengo poco conocimiento. La integración, porque se escucha que camina
pero camina muy despacio o no tiene el eco o la resonancia. Desgraciadamente tengo poca información sobre la universidad, me gustaría tener mucho más información, conocerla más profundamente. Me parece que el libro que hoy se presentó es una expresión importante de esta búsqueda que hacen académicos en torno a la incidencia en una problemática fundamental del país. ¿Y qué emoción, para terminar con la entrevista, qué emoción le trajo el participar con esta presentación de este libro, pero en un ambiente no muy propicio para la lectura? Pues los jóvenes, los universitarios y la misma sociedad no les gusta leer. Yo creo que es de esperanza. Vi muchos jóvenes aquí, estaba llena la sala de gente interesada. Yo creo que es un aliento importante para que muchos otros puedan ir conociendo y discutiendo sobre el particular y no solamente consumamos todos propaganda, sino inteligencia. ¿Cree usted que este libro llegará a impactar un poquito más a la conciencia de la sociedad? Yo creo que los lectores son los que van a impactar en la conciencia de la sociedad. Los lectores de este libro y muchos más en la reflexión conjunta. Muchas gracias por su entrevista.